Bueno, ahora yo voy a dar el oral de sociología, creo que es el número 3, que bueno, es el de los procesos de socialización. Bueno, en este trabajo, en la primera parte, nos habías pedido que miremos un pequeño videito muy cortito, creo que eran unos 4 y algo segundos, 4 o 5 minutos, en el cual, bueno, nos mostraba una pequeña parte, unos 5 minutitos, de una película francesa de muy vieja, de como el año 1800, de la Edad Media, de cómo un nene, se llamaba El Niño Salvaje, el título del video. Y bueno, nos mostraba como un niño salvaje, que se había criado en el bosque, por ende nunca había tenido contacto con personas, nunca había tenido una familia, nunca había tenido contacto con el colegio, el jardín, con amigos, no tenía valores, no sabía cómo comportarse en sociedad, cómo es visto y cómo es ayudado por, se dice, unos cazadores, que bueno, esos cazadores lo llevan con la policía. Bueno, la policía lo deriva a un orfanato y luego un médico decide adoptarlo. Bueno, al principio te mostraba cómo él no sabía cómo comer, no sabía agarrar un tenedor ni nada para comer. No sabía hablar, no sabía comunicarse, no se sabía si entendía a las personas, probablemente no. Le quisieron poner unos zapatos y él no quería porque pensaba que le iba a lastimar. Era un niño totalmente salvaje que nunca había tenido contacto con personas y nunca había tenido un proceso de socialización, que es el tema en el cual trabajamos en ese trabajo. Bueno, para empezar, el proceso de socialización es un proceso por el cual pasamos la gran mayoría de personas en nuestra niñez. Cuando el proceso de socialización empieza recién nacido, cuando recién nacemos. Digo, la mayoría, porque hay casos específicos como el de este niño, o también nos había mostrado otros dos más, que era de un chico español que había sido criado por lobos, y un día lo encontraron en la montaña y bueno, y ahora vivía bien en sociedad. Después nos había mostrado el ejemplo de una nena, Ginny creo que se llamaba, que había sido criada atada a una silla por el día porque el padre era violento, y bueno, había sido criada en una silla y a la noche como encerrada en una especie de trampa, de jaula, hasta que pudieron escapar. Entonces estos son casos específicos en los cuales no pueden tener ese proceso de socialización. Y bueno, por eso digo la gran mayoría de personas. Pero volvemos al tema, que el proceso de socialización es el proceso por el cual pasa la gran mayoría de personas desde recién nacidos. Y es el proceso por el cual vas aprendiendo y vas incorporando determinadas normas y determinados aspectos, depende a la sociedad a la cual pertenezcas. Entonces, bueno, este proceso empieza desde el individuo que no tiene ni capacidad emocional ni intelectual, como es un bebé recién nacido, y va pasando por determinados agentes
de socialización que pueden ser personas, grupos sociales, familia, amigos, trabajos, clubes, prácticamente la sociedad, y va incorporando esos conocimientos, esos valores, esas creencias, y esas normas que tiene determinada sociedad a la cual ese individuo le tocó pertenecer y va a pertenecer. Entonces, este proceso de socialización lo podemos dividir en dos partes. La socialización primaria, que es este proceso es desde recién nacido hasta más o menos los 7, 8 años, en el cual el individuo aprende lo que se dice las formas elementales de la sociedad, que en este proceso los agentes que participan son la familia principalmente. Cuando el bebé recién nace, el padre, la madre, si tiene hermanos, y entonces va aprendiendo. Y el jardín también es muy importante. En donde va aprendiendo, ponerle en el jardín, aprende a compartir, aprende la autoridad, de que hay alguien con más autoridad, y aprende las formas elementales de la sociedad, lo básico para poder moverse en sociedad. Y después está la socialización secundaria, que este proceso es mucho más prolongado y es el que nos acompaña en todo el resto de nuestras vidas. Que acá sí ya aprendemos aspectos mucho más específicos para la sociedad, como poner el respeto, la cooperación en los trabajos, las normas de la sociedad, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué pasa si hago esto, si no hago esto. Ya son cosas mucho más específicas y nos acompañan por todo el resto de nuestras vidas. Los principales agentes que participan en esta fase de socialización son ya el colegio, la secundaria, después los clubes a los que vas de chico, después el trabajo, ¿qué más? Y básicamente ese es el proceso de socialización del cual trabajamos. Y después hay una fase más que es la resocialización, que esta resocialización es para aquellos individuos que no pudieron tener el proceso de socialización primario, que es el principal, que va desde recién nacido hasta más o menos los 7 años, como habíamos hablado, que son el ejemplo de ponerle Víctor, el niño salvaje del primer video, o la nena que fue criada atada a una silla, y varios casos específicos que no pudieron tener un proceso de socialización, tienen que tener un proceso de resocialización, es decir, resocializarlo y convertirlo en un ser social y en un sujeto social para poder convivir y vivir en la sociedad en la cual le tocó.